Atención, este video tiene fines de entretener y de formar una visión con características de dramaturgia. Esto no es un como yo creo que pudieran haber pasado si este escenario hubiera sido real. Déjenme en comentarios si les gustaría un video serio acerca de esta posibilidad. Informe especial. A 38 años del fin de la República Democrática Popular Chilena, 1970-1988. Por la Unidad de Investigación Histórica reportaje a fondo sobre los 18 años que reconfiguraron el mapa de Sudamérica y el equilibrio de la Guerra Fría. Para entender la Sudamérica en la que vivimos hoy, con sus fronteras alteradas y sus profundas cicatrices políticas, es necesario retroceder a un periodo de 18 años donde Chile dejó de ser un país al fin del mundo para convertirse en el epicentro del conflicto global. La historia de la República Democrática Popular Chilena, RDPC, no comenzó con un alzamiento armado, sino con las urnas de la democracia liberal burguesa, y terminaría, irónicamente, de la misma manera. A través de archivos desclasificados, bitácoras militares y testimonios de la época, reconstruimos cronológicamente la historia del Estado socialista chileno. 1970-1973. El contexto real y la vía chilena Santiago de Chile. La historia arranca en la realidad pura y dura. En septiembre de 1970, el médico socialista Salvador Allende Gossens ganaba la presidencia con un 36,6% de los votos. Era el inicio de la vía chilena al socialismo, un experimento inédito que buscaba la revolución dentro de los márgenes de la institucionalidad. Durante 3 años, el país vivió una polarización extrema. La nacionalización del cobre chocó de frente con los intereses de Washington. El financiamiento de la CIA a grupos de extrema derecha, el boicot de la IT, la hiperinflación y el devastador paro de camioneros de 1972, pusieron al gobierno de la Unidad Popular contra las cuerdas. Para mediados de 1973, tras el fallido tanquetazo, el golpe militar era un secreto a voces. Las Fuerzas Armadas, lideradas en las sombras por el general Augusto Pinochet, almirante José Toribio Merino y el general del aire Gustavo Leigh, fijaron la fecha. 11 de septiembre de 1973. 11 de septiembre de 1973. El golpe que no fue a las 8 am, esperábamos los bandos militares. En su lugar, escuchamos el rugido de motores a reacción que nunca habíamos oído en Chile, relataría años después un corresponsal de la época. Lo que la CIA y los golpistas ignoraban era que la inteligencia soviética, KGB, y el Directorio de Inteligencia cubano, DI, habían infiltrado a los conspiradores chilenos. Conscientes de la inminencia del golpe, Moscú y La Habana lanzaron la Operación Escudo Austral. Semanas antes, cargueros soviéticos, camuflados como naves pesqueras, habían desembarcado de noche en puertos leales del sur. Traían armamento antitanque, cientos de asesores de fuerzas especiales cubanas y, lo más decisivo, aviones caza MiG-15 desmontados. En hangares clandestinos custodiados por obreros, ingenieros cubanos ensamblaron las aeronaves. La mañana del 11 de septiembre, cuando los Hawker de la FACH despegaron para bombardear el Palacio de la Moneda, fueron interceptados y derribados sobre los cielos de Santiago por los MiG-15 pilotados por veteranos cubanos y soviéticos. Simultáneamente, las columnas de tanques golpistas fueron masacradas en las calles por los cordones industriales, ahora armados con cohetes RPG-7 y dirigidos por comandos caribeños. El golpe fracasó en menos de 24 horas. Pinochet fue cercado en el Ministerio de Defensa y capturado. Merino y Leigh corrieron la misma suerte. El Proyecto 5 y el Milagro Socialista Austral, 1974-1981, si la supervivencia militar de la República Democrática Popular Chilena, RDPC, se forjó en las calles de Santiago en 1973, y en las nieves de la Patagonia en 1978, su arquitectura interna fue diseñada en frías oficinas ministeriales. Para comprender cómo este Estado logró proyectar poder hasta África y el Medio Oriente, primero debemos entender el inmenso y complejo aparato burocrático que lo sostuvo, la era de abundancia que lo financió y los motivos de su estrepitoso derrumbe. Tras la consolidación del poder en 1974, el gobierno de la AP y el MIR entendió que gobernar por decreto era insostenible. Necesitaban un sistema.
Así nació el Ministerio de Planificación Popular, MIPLAN, una gigantesca hidra burocrática que absorbió ministerios económicos, aduanas y sindicatos. El corazón de este ministerio fue la resurrección y expansión del proyecto Kibersin 5. Originalmente un prototipo cibernético de 1972, con la llegada de ingenieros informáticos soviéticos y microchips contrabandeados desde Japón, 5 se convirtió en una red nacional de teletipos y computadoras centrales que conectaba cada fábrica, mina y cooperativa agrícola de la RDPC directamente con la sala de control en Santiago. Esta eficiencia burocrática desató lo que la prensa europea bautizó como el milagro socialista austral. Entre 1975 y 1981, el PIB de la RDPC creció a tasas del 8% anual. Hubo 3 factores clave: el monopolio del cobre, las minas, ahora operando a máxima capacidad y sin huelgas bajo el control estatal, coincidieron con un ciclo de altos precios internacionales, el botín de la Patagonia. La anexión de los territorios argentinos en 1979 fue un salvavidas económico monumental. Chile tomó control de los vastos yacimientos de gas y petróleo de Neuquén y la plataforma continental del Atlántico en Puerto Madryn. La RDPC alcanzó la soberanía energética en tiempo récord. La burocracia de las JAP, las juntas de abastecimiento y precios, dejaron de ser organizaciones vecinales informales para convertirse en el último eslabón del Estado. Administraban los supermercados populares, distribuían las cuotas de bienestar y garantizaban que productos como la leche, la carne y el pan no faltaran en ninguna mesa. Durante esos 6 años, Chile erradicó la extrema pobreza, construyó inmensos bloques de vivienda pública brutalista a lo largo del país y logró una alfabetización del 99%. 1974. Nace la RDPC y la Guardia Revolucionaria Popular. La traición militar sepultó la vía pacífica. Allende, sobreviviente y radicalizado, declaró el estado de emergencia. En 1974, se promulgó una nueva constitución que fundó la República Democrática Popular Chilena. Ese mismo año marcó un hito político. El movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, liderado por Miguel Enríquez, se integró oficialmente al gobierno tras abandonar la clandestinidad. Enríquez asumió el control del aparato de seguridad interno y fue clave en la creación de una fuerza militar de élite que reemplazaría la doctrina prusiana de las antiguas Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria Popular, GRP. Entrenados por Spetsnaz soviéticos, los comandos de la GRP se prepararon no solo para defender la revolución, sino para exportarla. 1976-1979. África y la destrucción de Rhodesia. Convertido en presidente del movimiento de países no alineados, Allende impulsó el internacionalismo armado. El primer gran teatro de operaciones de la GRP fue África. Archivos desclasificados de Pretoria muestran el terror que infundían los comandos chilenos en la guerra del bosque de Rhodesia. Operando junto a las fuerzas cubanas, la GRP se unió a las guerrillas del Sanla. Los chilenos, expertos en explosivos y guerra asimétrica de alta montaña y selva, entrenados en la cordillera de los Andes, fueron fundamentales para destruir las refinerías y puentes estratégicos del régimen segregacionista de Ian Smith. Para 1979, la presión militar internacionalista forzó el colapso de Rhodesia, dando paso a Zimbabue. 1978-1979. Sangre en el sur y el nuevo mapa, guerra con Argentina. Mientras la GRP peleaba en África, el frente interno estalló. En diciembre de 1978, la Junta Militar Argentina de Jorge Rafael Videla, aterrorizada por tener un bastión soviético al otro lado de la cordillera, lanzó la Operación Soberanía. No fue una escaramuza fronteriza. Fue una invasión total para erradicar el socialismo chileno. Las batallas en la nieve patagónica fueron carnicerías. Sin embargo, la RDPC contaba con 2 ases bajo la manga: blindados soviéticos y, en un giro geopolítico maestro de Allende, el apoyo de China. Beijing suministró artillería pesada y misiles antibuque de largo alcance. Cuando la flota argentina intentó un desembarco, fue diezmada por misiles chinos disparados desde Tierra del Fuego. En tierra, una brutal contraofensiva del Ejército Popular y la GRP rompió las líneas argentinas en enero de 1979.
La maquinaria militar de Videla colapsó. El Tratado de Paz reescribió los mapas de Sudamérica. Chile se anexó a Ushuaia, obteniendo el control total del sur, además de capturar los polos estratégicos y turísticos de Puerto Madryn y San Carlos de Bariloche, que hoy, décadas después, siguen siendo provincias de la administración chilena. 1982. El Líbano y el choque contra el Mossad. La audacia de la RDPC llegó a su clímax en el Medio Oriente. Durante la invasión israelí al Líbano en 1982, Allende autorizó el despliegue encubierto de la GRP para apoyar a las milicias palestinas y sirias. En las laberínticas calles de Beirut, se dio un enfrentamiento que aún se estudia en las academias militares. Los cóndores rojos de la GRP chilena, combatiendo casa por casa contra los comandos de élite israelíes de la Sayeret Matkal y la Brigada Golani. Los chilenos lograron retrasar el avance israelí en el oeste de la ciudad y organizaron la evacuación segura de líderes de la OLP, ganándose el respeto y la enemistad eterna de Tel Aviv. 1986-1988. El ocaso. Angola, la muerte de Allende y las urnas. El principio del fin llegó por biología y economía. El 11 de septiembre de 1986, en el aniversario 13 de la derrota del golpe fascista, Salvador Allende falleció sorpresivamente por una apoplejía en la moneda. Su muerte dejó a la coalición ADMIR en una severa crisis de sucesión. Mientras tanto, en el extranjero, la GRP vivía su última epopeya. La batalla de Cuito-Cuanavale, 1987-1988, en Angola. Luchando hombro a hombro con los cubanos contra el ejército sudafricano del apartheid, los chilenos defendieron la ciudadela en lo que fue la mayor batalla de tanques en África desde la Segunda Guerra Mundial. La victoria forzó la independencia de Namibia, pero fue el canto de cisne del internacionalismo chileno. La trampa de hierro. Anatomía del colapso, 1982-1988, pero el milagro era frágil. Estaba anclado a precios internacionales y a un nivel de gasto que desafiaba la gravedad. A partir de 1982, el castillo de naipes burocrático comenzó a desmoronarse por una tormenta perfecta. 1. La sobreexpansión imperial. Mantener la Patagonia Argentina militarizada para evitar un revanchismo de Buenos Aires consumía el 18% del PIB. A esto se sumaba el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Popular, GRP, en Angola, Rodesia, Nicaragua y el Líbano. Chile jugaba a ser una superpotencia con la chequera de un país en desarrollo. 2. La crisis de la deuda y el bloqueo. Cuando estalló la crisis latinoamericana de 1982, el precio del cobre se desplomó. Simultáneamente, la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos endureció el embargo comercial, bloqueando la importación de repuestos para maquinaria minera e industrial. 3. El cortocircuito del Kiversin. Ante la escasez de divisas y repuestos, el sistema cibernético colapsó. 5. No podía planificar la producción si no había materias primas. El Estado respondió emitiendo dinero sin respaldo. La inflación, que en 1980 era del 5%, saltó al 400% en 1986. Las JAC, antes símbolo de abundancia, se convirtieron en centros de racionamiento con filas interminables. La muerte de Salvador Allende en 1986 dejó al sistema sin su figura unificadora. La burocracia se paralizó en luchas internas entre los tecnócratas del Partido Socialista y los militaristas del MIR. Para 1988, la RDPC estaba exhausta. La economía, asfixiada por el embargo estadounidense sostenido, el monumental gasto militar para mantener la Patagonia conquistada y las aventuras africanas, colapsó. La hiperinflación ahogó al país. Además, en Moscú, Mikhail Gorbachev impulsaba la perestroika, cerrando la llave del financiamiento soviético. Octubre de 1988. La traición de los aliados y el último acto de democracia para mediados de 1988, la RDPC estaba ahogada. Gorbachev había cortado los subsidios soviéticos y el descontento popular era insostenible. Obligado por su propia constitución, el Estado convocó a elecciones generales.
El resultado del 5 de octubre fue un terremoto. La coalición opositora ganó con el 56% de los votos. Lo que los libros de historia tradicionales omiten, y que los cables diplomáticos recientemente desclasificados en La Habana y Moscú revelan, es que la RDPC estuvo a horas de sufrir un sangriento golpe de Estado, perpetrado por sus propios aliados internacionales. Apenas se conoció la tendencia irreversible de la derrota, las alarmas sonaron en La Habana, Luanda, Managua y en los cuarteles de las guerrillas palestinas. Fidel Castro y el liderazgo del bloque radical internacionalista consideraron que entregar la joya de la corona del socialismo sudamericano a la burguesía era una traición inaceptable a la revolución global. La Operación Defensa del Bastión. La noche del 6 de octubre, oficiales de las Fuerzas Especiales cubanas apostados en Santiago, en coordinación con veteranos sandinistas, agregados militares angoleños y el ala dura de la Guardia Revolucionaria Popular Chilena, GRP, rodearon el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Defensa. Su objetivo: apresar al liderazgo civil de la AC, declarar nulas las elecciones bajo el pretexto de un fraude de la CIA e instaurar una junta militar revolucionaria. El no chileno. Fue en ese momento crítico que la burocracia institucional del Estado salvó a Chile de un baño de sangre. El sucesor interino de Allende, el histórico dirigente socialista Clodomiro Almeida, junto al alto mando del Ejército Popular, las fuerzas regulares, no la élite de la GRP, se atrincheraron en La Moneda. En una tensa reunión a punta de fusil en el salón presidencial, Almeida y los generales chilenos se plantaron frente a los emisarios cubanos y a los comandantes sublevados de la GRP. Los registros de audio del MIPLAN recuperados en 2012 documentan las palabras de Almeida: "Nuestra revolución no nació de un fusil extranjero, nació en las urnas de este pueblo. Enseñarles a ustedes a ganar guerras en África nos costó la economía. No dejaremos que perder una elección nos cueste nuestra dignidad. La vía chilena termina hoy. Bajen las armas o el Ejército Popular abrirá fuego contra ustedes". Frente a la negativa total de las divisiones blindadas chilenas a sumarse al autogolpe, y sin el apoyo logístico soviético, Moscú, bajo Gorbachov, había ordenado expresamente no intervenir, los comandos cubanos e internacionalistas retrocedieron. A la mañana siguiente, en un gesto de soberanía inquebrantable, el gobierno de la RDPC ordenó la expulsión pacífica pero inmediata de todos los asesores militares extranjeros del país. Ese mismo mediodía, en cadena nacional, el gobierno reconoció oficialmente la derrota electoral. Chile aceptó el fin de su utopía socialista y entregó el poder pacíficamente. El colapso económico fue el precio, pero la decisión de no disparar contra su propio pueblo en nombre del internacionalismo evitó una guerra civil, sellando el capítulo más extraordinario y turbulento de la historia sudamericana del siglo XX. Presionados por el colapso del bloque del Este y las masivas protestas internas, las marchas de las cacerolas vacías 2-0, el gobierno del MIR y la ortodoxia socialista se vio obligado a convocar elecciones generales, confiando en su hegemonía. El 5 de octubre de 1988, en unos comicios vigilados internacionalmente, la ciudadanía habló. Una amplia coalición demócrata, agrupando a sectores de centro y la antigua derecha, derrotó a la Unidad Popular con un 56% contra un 42%. Acorralados por el fin de la Guerra Fría, los líderes de la RDPC reconocieron la derrota. Fue el único estado socialista de la historia en desmantelarse mediante elecciones libres, dejando como herencia una economía en ruinas, una sociedad traumatizada, pero también un país que había expandido dramáticamente su territorio hasta el Atlántico y que, por 18 años, hizo temblar el tablero mundial.